Hola amigos. Y bienvenidos en un nuevo episodio de Nova Scientia. En el vídeo de hoy, hablaremos de los legendarios guerreros mayas. Pónganse cómodos, y comencemos. Hasta mediados del siglo XX, se pensaba que los mayas, antes de la llegada de los españoles, fueran un pueblo totalmente pacífico, cuyos gobernantes no tenían más ocupación que estudiar el firmamento y elaborar complejos calendarios. Esta visión cambió radicalmente tras el descubrimiento en 1946 de las pinturas murales de Bonampak, en México, en las que se representaba una violentísima batalla, donde no faltaban torturas y cabezas cercenadas. Esta escena mostró al mundo que la sociedad maya estaba envuelta en implacables y sangrientas luchas, que se practicaban sacrificios humanos, que se torturaba a los prisioneros y que se exhibían orgullosamente sus cabezas como trofeos de guerra. En esos mismos años dos investigadores descifraron la escritura maya formada por símbolos o glifos, así se pudo comprobar que los personajes representados en las estelas y otras obras artísticas no eran dioses envueltos en luchas cósmicas, sino férreos gobernantes que alcanzaron el poder con el uso de la fuerza. En muchos casos se añadían registros de conflictos bélicos, que cada vez eran más intensos y continuos sobre todo en las principales ciudades, cuyo arte se volvió eminentemente militar. En estos glifos se registraba la fecha de la guerra y el nombre del vencedor, también se hacía constar el rango y nombre del cautivo, y algunas veces se añadía el número total de prisioneros. Todos estos hallazgos no dejaban lugar a la duda, la guerra formaba parte de la realidad cotidiana de los antiguos mayas. Los mayas fabricaban lanzas, hachas y cuchillas con materiales como madera, obsidiana y piedra pedernal, y además utilizaban armas de tipo arrojadizo como las cerbatanas y las jabalinas. Por influencia del centro de México, se incorporaron el lanzadardos que en lengua maya se denominó yatzom, además del arco y las flechas que según algunos investigadores también fueron introducidos por los mexicanos durante el período posclásico. Los guerreros, para protegerse empleaban armaduras de algodón endurecidas con bolsas de sal. Esta protección se completaba con espinilleras y cubrebrazos de cuero. Los guerreros de alto rango se engalanaban además con sofisticados y vistosos tocados de plumas, pectorales de concha, caparazones de tortugas y piedras preciosas. Hoy en día sabemos que los militares de más alto rango eran el Nacom, que se elegía entre los mejores por un periodo de 3 años, y el Batap, el segundo mando en importancia, que recibía y transmitía las órdenes del Nacom en el campo de batalla. Los guerreros más valientes eran los Olcates, que se distinguían del resto de la tropa porque se pintaban la cara y el cuerpo de negro, y se peinaban de forma tal que su aspecto fuera aterrador. En los ejércitos mayas no faltaba la presencia de mercenarios, que alquilaban sus servicios al mejor postor. Las campañas militares se desarrollaban fuera del tiempo de cosecha, y además debían adaptarse a la compleja orografía de la región. Los mayas podían atacar por los ríos y también por el mar aprovechando el complejo sistema de navegación fluvial y costera que comprendía la región del Golfo de México y pasaba por la península del Yucatán hasta llegar al Golfo de Honduras. Cuando el gobernante declaraba la guerra reunía a todos los hombres en la plaza pública, y cada unidad se colocaba tras su estandarte para iniciar la marcha hacia el objetivo. Presidiendo la comitiva se encontraba la imagen del dios protector, ante el cual se habían celebrado previamente los ritos propiciatorios. La batalla se iniciaba al amanecer, con grandes alaridos, los guerreros se lanzaban a la lucha al son de flautas, tambores y caracolas. Tras la victoria regresaban a la ciudad con los prisioneros vivos, a los que se preparaba para las ceremonias públicas en las que se les sacrificaba. Por lo general, se perdonaba la vida al gobernante derrotado, que seguía siendo vasallo del vencedor. A los demás prisioneros de la ciudad se les esclavizaba y a los que morían en combate se les cortaba la cabeza para conservarla como trofeo. Iconografía, arqueología y epigrafía evidencian que ya durante el periodo preclásico pero sobre todo desde el clásico tardío los conflictos entre las ciudades mayas se incrementaron como si se tratara de una enfermedad contagiosa. Una tras otra las ciudades mayas desaparecieron casi al mismo tiempo. En el año 792 Bonampak, en el 795 Piedras Negras, en el 799 Palenque y en el 808 Yaxchilán. Los arqueólogos han encontrado un gran número de puntas de lanza en estas zonas, que atestiguan que fueron escenario de sangrientas batallas. No cabe duda pues,
de que la guerra era un componente fundamental de la sociedad, y mucho tuvo que ver con lo que se ha denominado el colapso maya. El vídeo termina aquí. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal.